Soy Lina Jiménez, su hermana mayor, y con Jason siempre tuvimos una conexión especial, de esas que no necesitan palabras. Esa madrugada recuerdo que me desperté de golpe y miré el celular esperando un mensaje suyo, como tantas otras veces en las que él me escribía antes de viajar o después de un concierto largo. Me vinieron a la mente escenas de cuando éramos niños, cuando yo lo acompañaba a sus primeras presentaciones y le decía que se cuidara, que no todo era correr detrás del sueño. Él siempre fue intenso, disciplinado, con una fe enorme en lo que hacía, pero también cargaba silencios que pocos notaban. Días antes me había hablado de sueños raros, de aviones, de caídas, de sentir que algo grande estaba por pasar, y aunque trataba de contarlo con humor, yo lo conocía demasiado bien para no leer entre líneas. Jason tenía apenas 34 años, una carrera que muchos soñaban, miles de personas coreando su nombre y planes que apenas comenzaban a tomar forma. Pero como hermana mayor yo sentía que el éxito también le había traído un peso invisible, una especie de advertencia que flotaba alrededor suyo y que esa mañana, sin saber por qué, me hizo temer lo peor. Cada vez que Jason tenía que volar en avioneta, a mí se me encogía el alma, era una preocupación que no sabía explicar pero que siempre estaba ahí. Soy Lina Jiménez, su hermana mayor, y aunque él ya era un hombre hecho y derecho, para mí seguía siendo ese muchacho al que había que recordarle que se cuidara. Ese día, antes de que todo ocurriera, lo llamé como tantas otras veces, pero esta vez la voz me temblaba más de lo normal. Le dije que no se confiara, que escuchara su intuición, que no todo en la vida era cumplir horarios. Él, con esa calma tan suya, me habló de Dios, me dijo que todo estaba bajo control y hasta bromeó para tranquilizarme. Colgué sintiendo que lo había abrazado a la distancia, sin imaginar que minutos después nos enfrentaríamos a una de las pruebas más duras de nuestra familia. Jason salió como siempre, acompañado de su manager y su equipo, enfocado en su trabajo, porque así era él, responsable, disciplinado y profundamente comprometido con su música y su público. Nunca pensamos que ese viaje iba a marcar un antes y un después. Cuando recibí la llamada con la noticia, sentí que el tiempo se detuvo, como si el mundo se quedara en silencio y todas esas alertas que yo había sentido en el pecho cobraran sentido de golpe. Desde ese día entendí que el amor entre hermanos también avisa, también presiente, y que hay corazonadas que no llegan para asustar, sino para recordarnos lo frágil que puede ser la vida. Incluso para alguien tan fuerte como Jason Jiménez. Yo siempre digo que Jason no era solo el artista fuerte que la gente veía sobre una tarima, también era un ser humano profundamente sensible. Y como su hermana mayor tuve el privilegio de conocer esa parte que casi nadie veía. Muchas veces me sorprendía la forma tan serena con la que hablaba de la muerte, no desde el miedo, sino desde una conciencia que no era común en alguien tan joven. Antes de varios vuelos me llamaba, pero no para contarme de conciertos ni de números, sino simplemente para escuchar una voz conocida, me decía que le recordara una bendición, que le hablara bonito. Y después colgaba más tranquilo, como si ese momento le diera paz. Yo sentía que, aunque ya era un hombre admirado por miles, seguía necesitando ese refugio familiar. Hoy, con todo lo que aún se investiga, no puedo evitar pensar que en el fondo algo se estaba anunciando, que Jason llevaba tiempo cargando presentimientos que no sabía cómo explicar. Yo hice lo que estuvo a mi alcance como hermana, escucharlo, advertirlo cuando pude y llamarlo sin condiciones. Desde muy joven entendió que la música popular no era solo cantar para entretener, sino contar historias reales, verdades que dolían pero también sanaban, y por eso la gente se veía reflejada en él. Muchas veces me dijeron que Jason no se parecía a nadie, que tenía un carácter firme y una valentía distinta, y yo lo confirmaba cada vez que lo veía en el escenario. Él no subía a presumir su éxito. Subía a entregarse por completo, igual que lo hacía en la vida, con el corazón en la mano. Yo recuerdo con absoluta claridad los primeros pasos de Jason, cuando todo era incertidumbre, sueños grandes y muy pocos recursos. Soy Lina Jiménez, su hermana mayor, y fui testigo de esas noches en las que grababa sus primeras canciones casi a ciegas, sin saber si alguien las iba a escuchar, pero con una fe que movía montañas. Te deseo lo mejor fue apenas el comienzo de un camino que él construyó con sacrificio, disco tras disco, aprendiendo a fuerza de errores, cayéndose y levantándose sin perder jamás la humildad. Lo vi cantar en lugares tan pequeños que el público cabía en una sola mesa, y aún así lo hacía con la misma entrega que después tuvo en los grandes escenarios.
Nunca se le subió el éxito a la cabeza, siempre mantuvo los pies firmes en la tierra y el corazón agradecido, especialmente con su gente y con su familia. El día que presentó mi promesa y llenó él solo el estadio El Campín, entendí la dimensión de lo que estaba logrando. Ese muchacho de pueblo estaba haciendo historia, no solo por él, sino por una música popular que durante años fue subestimada. Esa noche me abrazó fuerte y me dijo que todo había valido la pena, que cada sacrificio, cada madrugada sin dormir, tenía sentido. Pero yo sabía, porque lo conocía de verdad, que detrás de los aplausos y el éxito, la vida seguía siendo dura y Jason seguía cargando batallas silenciosas que no siempre se veían desde afuera. Jason vivía entre viajes, canciones nuevas y planes para seguir sorprendiendo a su gente, pero detrás de ese ritmo imparable había momentos en los que necesitaba bajar la guardia. Soy Lina Jiménez, su hermana mayor, y muchas veces lo vi llegar cansado, en silencio, y sentarse a mi lado cura aunque uno finja que no. A veces le contaba anécdotas de nuestra infancia para hacerlo reír, y en esas risas se le olvidaba por un momento el peso que cargaba. El día en que todo ocurrió fue tan rápido que todavía me cuesta entenderlo. Mientras el país trataba de asimilar lo sucedido y las autoridades hacían su labor, mi mente se quedó atrapada en sus gestos, en su sonrisa tranquila, en los proyectos que aún tenía guardados y que me había contado con ilusión. Cuando cayó la tarde, sentí que la oscuridad no solo cubrió el cielo, también se metió en nuestro hogar, dejando un silencio profundo que aún hoy cuesta llenar. Fue una tristeza que se metió de golpe en el corazón de millones de personas que crecieron con sus canciones, porque Jason no solo cantaba, él acompañaba momentos de vida, amores, caídas y esperanzas. Como su hermana mayor, yo lo vi muchas veces sorprenderse al darse cuenta de cuánto significaban sus letras para la gente. A veces me leían mensajes de seguidores que decían que una canción suya los había salvado en un momento oscuro, y él se quedaba en silencio, agradecido. Hoy sus melodías duelen distinto, suenan a despedida, pero también siguen siendo un refugio para quienes lo amaron. Jason nació del pueblo y llegó muy alto sin perder la esencia ni la humildad, eso fue algo que jamás negoció. Con el paso de las horas, mientras el dolor se asentaba en el pecho, empecé a entender que todo ocurrió en cuestión de instantes, que ese viaje que emprendió con la ilusión de cumplirle a su público terminó de forma inesperada, en un lugar silencioso y lejos de los aplausos que tanto disfrutaba. Para mí, Jason no es la noticia que recorrió el país, es el hombre disciplinado y apasionado que se hizo a pulso, el artista que conectó con la gente porque nunca fingió ser alguien distinto. Venía de días muy exigentes, de presentaciones una tras otra, de largas horas en carretera y vuelos constantes junto a su equipo, que para él no eran solo compañeros de trabajo, eran casi familia. Con ellos compartía el cansancio, las risas, los sueños y también las preocupaciones que pocas veces dejaba ver en público. Recuerdo que esa noche Jason todavía tenía otro compromiso, otra cita con su público, porque él era así, cumplido hasta el final, incapaz de fallarle a la gente que lo esperaba con ilusión, aunque el cansancio ya se le notara en los ojos. Como su hermana mayor, muchas veces le reclamé que se exigía demasiado, y él solo sonreía y me decía que mientras tuviera voz y fuerzas, tenía que responderle a quienes habían creído en él desde el principio. Cuando llegó la confirmación oficial de lo ocurrido, sentí que el tiempo se detuvo de golpe, pero también entendí que más allá de cualquier explicación quedaba un vacío imposible de llenar, el de un hombre que vivía para cantar, que se subía a un vehículo pensando en la próxima canción, en el siguiente encuentro con su gente, sin imaginar que ese trayecto sería el último. Hoy quedan carreteras que él ya no recorrerá y escenarios que parecen guardar su eco, como si todavía lo estuvieran esperando. Hay corazones que no logran entender cómo una vida tan intensa, tan entregada y tan luminosa pudo apagarse de repente. Detrás del nombre que el país aprendió a corear, para mí siempre estuvo ese muchacho inquieto que encontró en la música una manera de resistir y de salir adelante. Desde muy joven buscó cómo aportar en la casa, cómo abrirse caminos sin atajos, aprendiendo temprano que nada llegaba fácil. Fue esa lucha silenciosa, esa disciplina nacida de la necesidad y del amor por los suyos, la que terminó convirtiéndolo en el hombre y el artista que Colombia conoció y abrazó. Jason creció aprendiendo a madrugar y a exigirse el doble, porque desde muy joven entendió que nada le iba a llegar fácil, y como su hermana mayor yo lo vi formarse en esa disciplina casi sin darse cuenta. Muchas veces lo acompañé en trayectos largos, en buses o carros viejos, donde se quedaba escuchando historias de desconocidos con una atención que me sorprendía. No interrumpía, no opinaba.
Solo guardaba cada palabra como si supiera que algún día le serviría. Después, en casa, lo veía anotar frases sueltas en un cuaderno gastado, versos que nacían de conversaciones simples, de la vida misma. Así fueron tomando forma muchas de sus canciones, inspiradas en la gente común, en sus alegrías discretas y en sus dolores silenciosos. Jason no escribía para impresionar ni para encajar, escribía porque sentía la necesidad de decir verdades, y por eso su música terminó siendo tan cercana para tantos. Cada logro que alcanzó fue fruto de una constancia forjada en la adversidad, de insistir incluso cuando parecía que nadie estaba mirando ni escuchando. En sus últimos tiempos vivía a un ritmo acelerado, con la sensación de que su momento había llegado, viajaba sin parar, componía de madrugada, hablaba de nuevos proyectos con ilusión, sin imaginar que uno de esos recorridos que ya eran parte de su rutina terminaría marcando un final tan doloroso para todos nosotros. Hoy se habla mucho de procedimientos, de detalles técnicos y de escenas que son difíciles de imaginar, pero yo, como hermana mayor, prefiero quedarme con otra imagen de Jason, la del hombre perseverante, del compositor incansable que convirtió cada etapa dura de su vida en canciones que hoy le pertenecen a la gente. Mientras todo ocurría lejos de nosotros, mi mente solo podía recrear movimientos apresurados, voces en tono bajo, personas haciendo su trabajo con respeto en medio de una tragedia que ya no tenía regreso. Y aún así me negaba a pensar en él como una cifra o un informe. En ese lugar no solo se detuvo un trayecto, ahí quedó suspendida una vida entera levantada a pulso, con sacrificios invisibles y sueños que sí logró tocar. Con el paso de las horas, el país fue entendiendo que Jason no había llegado a su destino, que ese compromiso más, uno de tantos que asumía con una responsabilidad casi obsesiva, ya no se iba a cumplir. Él vivía con una agenda exigente, con días que empezaban antes del amanecer y noches que terminaban cuando otros apenas dormían. Porque sabía que estaba atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera y sentía que no podía fallarle a nadie. Yo recuerdo que incluso en medio del cansancio hablaba de nuevos proyectos, de canciones que aún no había escrito, convencido de que el tiempo había que aprovecharlo al máximo, sin imaginar que esa intensidad, la misma que lo llevó tan lejos, también marcaría el final de su camino. Por eso el golpe fue tan profundo, no se fue únicamente un cantante, se fue un referente. Un hombre que logró ir más allá del escenario y convertirse en ejemplo y guía para muchos jóvenes que vieron en su historia una posibilidad real de cambiar su destino. Para mí, Jason fue desde niño un soñador incansable, alguien convencido de que la música era su camino, con el valor de competir, de mostrarse y de creer incluso cuando alrededor había dudas. Con los años rompió barreras que parecían imposibles dentro de su género, alcanzó logros que antes no se habían visto y dejó canciones que hoy siguen vivas en la memoria y en el corazón de la gente. Nada de lo que consiguió fue producto del azar, todo fue resultado de un trabajo constante, de una disciplina silenciosa y de una conexión genuina con el público que siempre lo sintió cercano, auténtico, como uno de los suyos. Y aunque hoy todo parezca envuelto en un silencio difícil de aceptar, su huella permanece intacta, porque fue construida desde la verdad y no desde la apariencia. Yo recuerdo ese día pensando en la gente que lo esperaba sin saber lo que estaba ocurriendo, imaginando esos rostros llenos de ilusión, personas que habían organizado su tiempo para ir a verlo cantar como tantas otras veces. En algún lugar había familias enteras, jóvenes y adultos reunidos por la música, y de pronto todo quedó suspendido en una espera sin respuesta. No hubo anuncio alegre ni prueba de sonido, solo una sensación extraña que empezó a recorrer el ambiente hasta que el silencio lo ocupó todo. Me dolía pensar en los escenarios vacíos, en las luces encendidas sin sentido, porque Jason vivía para cumplir, para llegar, para no fallarle a nadie. Mientras el país empezaba a entender lo que estaba pasando, yo sentía como lo imposible, poco a poco, se iba volviendo real. Mi hermano estaba viviendo un momento muy pleno, tenía proyectos nuevos, presentaciones una tras otra y esa energía intacta de quien ama profundamente lo que hace. Días antes habíamos hablado de planes, de canciones que quería grabar y de todo lo que venía más adelante, y quizá por eso aceptar lo ocurrido ha sido tan difícil. Nada hacía pensar que la vida podía detenerse de esa manera, sin aviso, en medio de un trayecto que parecía uno más. No fue una despedida anunciada, fue una pausa dura y repentina que nadie vio venir. Luego llegaron imágenes difíciles de borrar, de esas que se quedan marcadas aunque uno intente cerrar los ojos. Para Colombia fue un golpe seco, pero para mí fue el instante en que el mundo se partió en dos.
Jason se fue joven, cercano, convertido en una voz que muchos sentían propia, y dejó un dolor que no distingue edades ni lugares. Hoy quedan canciones que ya no suenan igual, escenarios que lo recuerdan en silencio y un país entero tratando de entender cómo una vida tan llena de sueños, trabajo y amor por la gente pudo apagarse de forma tan inesperada. Para mí, su historia siempre comienza mucho antes de la fama. Jason venía de abajo, de una vida sencilla, de aprender desde temprano el valor del esfuerzo y la disciplina. Nada le fue regalado, y por eso defendió su camino con tanto orgullo. La música lo habitó desde niño, no como un pasatiempo, sino como una certeza profunda que lo acompañó hasta el final. Yo fui testigo de todo ese camino desde el principio, y como su hermana mayor lo vi subirse a escenarios siendo casi un niño, pararse frente al público sin miedo y volver a casa con los ojos brillantes, como si ya supiera que ese era su lugar. Con el paso del tiempo, mientras él crecía, también lo hacían sus responsabilidades, ayudaba en lo que podía, componía en silencio, soñaba despierto y trabajaba sin descanso. Cuando llegó la adolescencia, tenía claro que su voz no era solo un talento, era su herramienta y su destino. Jason escribía desde lo que vivía y observaba, desde lo que dolía, y por eso sus canciones siempre sonaron tan reales y cercanas. Hoy su partida deja un vacío que no se mide en giras ni en números, sino en el silencio que quedó donde antes había música y esperanza. Para mí se cerró un capítulo irrepetible, se fue mi hermano, un artista y la prueba viva de que los sueños pueden cumplirse, pero también pueden doler profundamente cuando se apagan demasiado pronto. Con los años, Jason fue encontrando su propia voz, no solo la que cantaba, sino la que se atrevía a decir lo que muchos callaban. Cada canción nacía de vivencias reales, de momentos duros y de aprendizajes que la vida le fue imponiendo, y por eso la gente sentía que él hablaba por ellos. Sin buscar atajos, fue construyendo un camino firme dentro de un género que durante mucho tiempo fue subestimado, logrando que su música cruzara fronteras invisibles y llegara a lugares donde antes no era habitual escucharla. Yo vi cómo sus letras empezaron a meterse en la vida de la gente casi sin que él se diera cuenta. Nos contaban que sus canciones acompañaban madrugadas largas, viajes silenciosos y jornadas duras de trabajo. Y para mí eso siempre fue una bendición. Con el tiempo, todo lo que llegó fue consecuencia de esa constancia, escenarios que parecían inalcanzables, públicos inmensos cantando de principio a fin y un cariño que superó cualquier expectativa. Jason entendió que ya no estaba contando solo su propia historia, sino también la de muchos que se vieron reflejados en la suya. La tecnología hizo posible que su voz llegara mucho más lejos de lo que alguna vez imaginó, cruzando fronteras y conectando con personas de otros países que encontraron en su música un reflejo de sus propias vidas. Hoy, cuando miro atrás, siento que su trayectoria pesa distinto. No fue solo una carrera exitosa, fue un legado construido desde abajo, con paciencia y con verdad. Aunque su voz ya no esté físicamente, sus canciones searon, y aunque su partida fue repentina, su amor por la música quedó sembrado para siempre. Con una voz que intenta mantenerse firme, aunque cargada de dolor, solo puedo imaginar ese instante como una lucha silenciosa, un segundo breve en el que todo quedó suspendido en algo que nadie derruta, con quienes compartió madrugadas, cansancio y la misma ilusión de llevar su música a cada rincón. Y si quieres conocer cómo continúa esta historia y entender lo que casi nadie se atreve a contar, suscríbete, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene lo cambia todo.